hueva y el shante guaj, te haseña il, te sbaquetal, te cajualtic, te juncascal, taluk litabahlu milal, yun taluk skolta yotica. Ya no petic va el cheoshebuk versículos oblal que hermano tak, pero ya escañas pastic aprovechar, porque eres bien bendecido. Somos bien bendecidos o muy bendecidos porque Dios conoce que durante el trayecto de este mes, amada iglesia, creo que la mayor parte sufrimos. De una o de otra forma sufrimos. Pero ese sufrimiento, por esa batalla, por esa lucha que cada uno tuvimos, nos cansamos, nos debilitamos. Llega un momento en que maukish, mashuish. Pero ahora, mi amado hermano, las chapas ante Cajualtique preparó nuestro Dios un banquete donde está la preciosa sangre que un día vino a este mundo, derramó para pagar tus pecados. Y también te pan que representa el cuerpo que un día vino, entregó a ser maltratado para que usted y yo pudiéramos ser sanos. Así es que, amado hermano, Dios tiene el cuidado. Vamos a leer 2, 3 versículos de la palabra y después disfrutamos del banquete que nuestro buen Dios tiene para con nosotros. Pero y aquí primera de Corintios capítulo 11 verso 29 y chayal botik te Dios amado hermano ahora inica hermano te Dios ellas caña ya ve bendición te machamayuk yip mana te me la ya que de repente amaba este tema te ta diapositiva pero ta transmisión seguramente ya es fácil colocar. Te Dios y ascañas ya ve bendición te machamayo kipi. ¿Cuántos hay tú lo tic te leo tic ahora mi amado hermano te mayo kipi que? Te jone mayo kipi acá, aunque tú languini con ilel, aunque acá hijo te mayo macha ya shuya sacon, hicha vaya vuelta hicha caltic, te jone mayo macha kahuk sacvelón, hay kipi ascolta hiva. Pero tas toholte espíritu te bantia cabetic te lucha hay que hermano tac, mame vaya shukuntic aunque mero tú languini cat. Pero ahora inig amado hermano te Dios ellas cañas paz bendecir te winik te ans te achish te krem te machamayu kipe ya knoptik bahel vino tilion ya kota antica te ya lo tik te skop te Dios e hichayal como te machamayu cuenta hil ta yo tante ya sue sok te ayuch te mawa ya snabes cuenta hil te sbaketal te kahualtike hasmul yashko te ya sue sok ya yuch te chihen. Vaya vuelta que hermano táctica al yashkashotik ate tas mesa kahualtike ay ma vaya sahta ihbatik hich te biti ayal te skopte yo sé porque está un versículo antes ayal ya te jujutul meshat sahta ya bahik te chihe yo me hich ma vaya kataha mulik tas toholate Dios sé porque vaya el macha te ma vaya sahta isba ya sakte te vino sok te pan te che y jame yon vaya el macha vaya likshi jame yon vaya el macha aish chame likshi jame yon ay macha mayo yipik shite versículo pero ahora mi amado hermano allá le velo tic te Dios sé hay una yal como te machamayus cuenta il tayotan te yasuete so que ayuch te mavayas naves cuenta il te sbaquetal te cajualtique james muliash te yasue so te ayuch eteschihe. Pero amado hermano ya kiltik bahel te viene ayal botik te skop cajualtique ya katzak ya kawe repente al o ahich las pastik istal el mava las kich betik cuenta il bit y tapasel. Pero ahora ini la llava tiempo te Dios se la llava una oportunidad te tatik Dios se amado hermano yunya chapan huatik yunya pastik pero de manera adecuada yunya pastik de manera correcta te ashkashotik ta mesa yun hich mava yachtatik goko la hermano tak te me hay las tácticas tal el go chahay te mava la hich betik te cuenta dile tal vez hayun alet kina chebeta gotan hay momentos de agawal mash bonista templo te chiotique. De repente yo no hay 20 las pastik te mava lekuk paselias kane pero ahora ini te Dios el layal laik tahtohol ashanik chahol ta sakel pero tzahta ya bahikshi tzahta ya me abahik primero y un kalalia katzakik ya meshbah te debilidad ya meshbah te shalet tagotan o te cheve tagotan tahtohol eschime te kahualtike y aquí el tikvina ya lo tiktavantes jun es Romanos capítulo 5 verso 6. Antes quiero dar la bienvenida a los que nos ven por Facebook. Si nos están viendo, que el Señor siga bendiciendo su vida, que el Señor siga guardando su vida, mi amado hermano. Si un día tienes la oportunidad de venir a la casa y no tienes dónde congregarte, más bien ven aquí a la casa Iglesia de Cristo de Benecer y aquí los esperamos. Y si tienes casa, te invito a que vayas y te congregues en la iglesia donde te has congregado y no te quedes en casa en los horarios de servicio, porque Cristo viene pronto. Amén. Entonces te macha mato ay ya iskop Dios que hermano tak ya pasa a invitarte me ya tata nopel
la sojo tikiah noptik skop Dios. Pero teme aish banti awai te skop Dios pan, tabanti iglesia te akawai te skop Dios mashilatana, van a recibirte a bendiciones. Amén. Entonces, y aquí te skop Dios, amados hermanos, Dios lo mkusho tik tayota. Dios lo pendiente ay tajatojol. Dios, amado hermano, el Jans baha te yutzil yotane, Jans baha te skushul yotante, ay tajatojol tiki hermano tak. Hayon la kiltik bayel mach a las sac o las westun te binti chap mesa mawa la yich ves cuenta el hayon peket yotanik te chi. Hayon ay mayu gipik chite te junte Dios, pero ahora ini ya botichan otra oportunidad de Dios. Yun antes de yashkasho tik ta mesa ya ku chahpan khwahtik. Ya ku tsahta khwahtik. Ya ku kalvetik kahwal hawilo honte ay khmule. La wilo hon spisil te binti yahmulan spasele yahna te maleko kawoto yune pas un perdón te chukotike un kalaliash kasha talela yamesh te ha debilidad de que hermano tak yamesh yawich pas be ya sut imbot tahawip. No sé cuántos aún recuerdan ese precioso texto que diga o alguna frase donde dice que diga al débil mashkil. Bueno, me la hago tan que hermano, que Dios escolta yo. Y aquí te es un versículo initek al almayo kiptik a las tayorail te cham Cristo yo un te mula wiletike. Aquí te amados hermanos, mayo ka wip a te al almato baja navies baja te Cristo he. Mato ayo kiptik a te al almato no hemotik ta estoholate kahualtike. Pero tal te snich an Dios la yax bata la gel ta cruz. La yax bata malebeyel te churchich ele y la ich echentes bel te svaketale yun ayukinutilla kata awip a. Entonces te metalu kish te mach la yax bata mahtanile yun te hasta kiptika y te me ora ini amados hermanos ay lahem shan kiptik tas cuenta te biti las kaltikishe ay ashlah kiptik tas cuenta te yashtal te biti mulantix bata pasel o ta pikel ta ileli tas bata balu milale que hermano ta kayalbo tik te diose la ashantah mesa. Tu un bon te copa te ay chahpan bilishe te guaste ay ta mesa hichme ya kataha wip ashi te kahualtike mana macha ya spas ya algo con Dios. Si usted y yo, amado hermano, nos sentimos débil todavía ante alguna tentación, ante algún pecado, amado hermano, porque amado hermano la carne es tan débil. No sé si usted se acuerda, pero la carne es débil. Muchas veces decimos, yo no voy a caer, hermano, no. ¿Cómo vas a creer? Llevo años en el Evangelio. Pero ¿sabes cuándo puedes decir no caeré? Cuando tengas enfrente la tentación y cuando se te presente una tentación y tengas el valor de decir no soy hijo de Dios. Pero muchas veces, amados hermanos, como humanos somos débiles y venimos a ver, híjole, ya lo hice. ¿Cuántos son débiles al igual que yo? Solo 2 y 3 conmigo. Los otros son fuertes, gloria a Dios. Pero de repente, amada hermana, iglesia del Señor, de repente nos venimos a ver, ya nos enojamos. ¿Alguien dijo que no se debía enojarse? Yo no, hermano, yo no me sé enojar. O sea, yo no caigo en pecado, dice. No, yo no, hermanos, ¿cómo vas a creer? Y de repente el hermano está bien enojado. Y de repente pasa un día y una noche y no se le quita el enojo. Y dice la Biblia que si pasa un día entero y no se le quitó el enojo, ya es pecado. Y dice que no es débil. Pero hoy, amado hermano, por eso digo, hoy el Señor tiene misericordia de nosotros, por eso nos regala esta preciosa oportunidad para que podamos acercarnos a su mesa, para que recordemos de que Él vino cuando usted y yo, mejor leamos 5:6, dice la Escritura, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Éramos, pero al taluk la sot imbata la yaba tawip ha te mayo kawipe. Entonces te mijicha kawaya hasta ahora ini amados hermanos te mayo kawipe la tas tohol te Dios no pico tas mesa te kajo al que hermano taktik te elementos de chaspan biliche y ya me atashan a wip. Es que hermano tak hasta leerte hun uhe mahnati haye vuelta la tas multitas tohol te Dios. De verdad, hermanos, mahnatik haye vuelta ya lo tic o gela wotik tas tohol te Dios. Mawon ayuk la haguch goko ya Dios. Mawon ayuk pahat sokyan anste hate winikate maw ayuk ochat sokyan winik hate ansate hat ach ish kerem mayuk banti pahat tas pasel te binti malekok ta pasele.
Pero a mis hermanos, a veces te citi que haya cotic tamulin. A veces te hana shakiltik te binti ay ubiltik baje que hermano tak ya lo tikishabi. A veces, amados hermanos, te das cuenta copo geltik las taish multik abi. Hay un, amados hermanos, creo que todos los que hoy estamos somos débiles de alguna o de otra cosa. Pero hoy el Señor derrama su gracia y su bendición sobre nosotros al bendecirnos con la mesa que está preparado, el banquete que el Señor ha mandado a preparar para recibir y tener o recobrar las fuerzas. Porque recuérdese, antes eras débil, Shin, pero vino y se ofrendó por ti para que tú recobres fuerza. Y aquí te un versículo, amados hermanos, y acabas el tiempo, allá el primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 14, y aquí te vas el vino allá al botichado de Dios. Es que para todos los débiles, hoy tenemos esa oportunidad, amados hermanos, de pasarnos delante del Señor. Señor, quiero recobrar mi fuerza. Débil no es el que ayuk yalahuel o yahuben hermano ya pasó ofender ya guanjilon te mayu calahuel. No me refiero a eso, hermanos. Te das cuenta, te vino te débil, te aleja, te mayu kip, das cuenta espiritual te shi. Mero ya más te haya guay te ya pasaba a marear. ¿Cuántos se han mareado? Yo no solo me mareé, sino que ya visité el piso. Algunos se burlan de mí, que ay, como señorita, que digan, que se burlen, dije yo, porque no lo han sentido. Cuando lo prueben, ahí van a ver si van a decir, ay, como señorita me cae, va a decir, dije yo. Porque yo sí, hermano, de verdad, sentí que mi corazón y sentí pesado mi pie y entre mi caída, dije yo, ya me dio el COVID. Y estaba yo solo en una gasolinera con la camioneta. Y aquí, Cabo Francisco, dije, entre medio lo recuerdo. Porque seguramente me van a llamar a la ambulancia, me van a llevar y me van a llevar derechito a donde no quería ir, dije yo. Y mi familia lejos, porque no fue aquí en Ocosín. Y la camioneta iba a quedar, dije yo, pensando en mis bienes, ¿verdad? Pero qué feo, hermano. Se siente tus pies así y de repente no puedes, y brum. No puede decir me voy a agarrar porque no hay tu fuerza, o sea, te vas porque te vas al piso. Pero bendito sea Dios, así espiritualmente podemos estar, hermanos. Pero bendito sea el Señor que hoy nos dice, para eso di mi sangre, para eso di mi cuerpo, para que cada vez que consumas, cada vez que participes en eso, recobres tus fuerzas, dice el Señor. Así es que, hermano, de verdad que tenemos a un Padre tan bueno. Primera de Tesalonicenses, ay, hermano. Y bueno, les sigo aquí porque si no voy a salir. Primera de Tesalonicenses 5:14, hichayal tescop Dios, so que akalbeyesh kotik wokol kermanotak, tzitzaik temachatik chahik, awyahik smuk uliotan temachatik mayuk yipyotanik, kolta yahik temachatik mayuk yipik, so kuchuk mehagu unik spisil teschihe. Allá botik un consejo litas jun kahualtik kermanotak, ya kalbeyesh wokol kermanotak, tzitzaik temachatik chahik. Awyahik smuk uliotan temachatik mayuk yipyotanik shi. Kolta yahik temachatik mayuk yipik so kuchuk me hagunik spisil shi. Porque amado hermano te calal bin ora mayuk te hawipe yaskan yakakan te ay mach yastal yas sakati un mawa yashbuchata. Te calal mayuk kipti que hermano tak yaskan te ayuk mach yastal yaslat at hichi un mawa yakawchen te sabaha te kal yashbuchate. Kayunta ora ini ayalo tikteskop te Dios kolta yahik shi te machamayu gipyo tanike ave yahik gipyo tan shi teskop te Dios. Kayunta ora ini, amados hermanos, qué mejor oportunidad te talata ahora te la pasta el fuerza. No fue Francisco, no fue Pastor Víctor, no fue el hermano diácono quien te llamó en esta mañana. Es seguramente Dios te inquietó ahí en tu casa para que vinieses, porque Él conoce que estás débil en alguna parte, en alguna área de tu cuerpo, y hoy te quiere inyectar fuerzas para que puedas seguir adelante. Porque ahí va el día acá, estoy casi seguro que muchos tal vez pensaban no venir hoy, pero de repente se alistaron tempranito y se vinieron. Y los que no han llegado creemos en el Señor que van a estar en el segundo servicio, y los que no vienen en el segundo van a estar en el tercero, pero estoy seguro
que el Señor nos está moviendo para venir a recibir de esa enorme bendición. Y aquí te chanta ahora naste un verso de no polia shlah va el cotantica que hermano tak, porque aquí te hermano tak, pa vuelta ya calte jone te o hay las calista el choshik agal. Te calayas cashon tas mesa cajualtic te ya pas recordará te jun agal taluk de Cristo la ya swata la gelta cruz y un cusolon tayotan. Pensé que Jauknash Abi, pensé que era el único beneficio el que vino y se ofrendó en la cruz para que yo fuese salvo. Pero fíjese que no, porque hoy otro punto que hemos leído es que Dios se ofrendó en la cruz para que tú recobres fuerza porque estabas débil antes de conocer y aceptar a Cristo. Y si en el trayecto te has vuelto a debilitar, hoy el Señor te lo recuerda, amado hermano, a través de esta mesa. Es claro que estamos recordando que fue una ofrenda muy especial que Dios dio hacia su pueblo, que es su hijo, la vida de su hijo. Pero, amado hermano, aparte de, al participar, disfrutamos del beneficio de recobrar una fuerza, de que tu debilidad sea transformado, amado hermano, en fuerza y puedas decir un día, diga al débil, fuerte soy. Y aquí te chante versículo que hermano de Hichayal, ya tallí kobel kinal la yik tal bayel mach atik ay puku yutayo tanik taskopon taskopnash las lok eslan te puku hetik soklas lekuk teslan spisil te chameletik te che te kalaliak tabela te kawal te Cristo, amado hermano, te Jesús, de kawal te Jesús te tabel tas bah te bahlo milal kalalah ihko ba te kinale o tas tibita el kinal o tashmal kakal te michas kopohesh ya kaitik te yalwa te skop Dios se payela mach ala yik talel pe mach atika te ikawan talele hate no poheletik la yali konik no ne ay winik te as posta iguanta chameles de repente magon ba snabik lex ba te mach ala yak ta posta iguan pero la yik talel las pukik halel que hermano tak pero aquel tic ahora ina yalwa tic te skop Dios se tas kopnash las lok eslan te puku hetike sok las lekuk teslan spisil te chameletike. Hay un que hermano tacta ahora ini. Ya katzakte mesa. Ya kanabel te la wich abiela. Abate hawipe, pero más auknash ayal batik te skopte Dios ya las lokes bat te binti ay chopol te ay tahkush legaltike. Yo la shuyo un hermano tak te estati Dios te aslok especial te puku o te chopol te bintik ayam tas pasel te bakete Dios te puede hacer libre. El otro de los beneficios al participar en la mesa, amados hermanos, el Señor puede hacer milagros y hacernos libres. Porque muchas veces venimos atados, venimos cargados, venimos con algunas cosas que el cuerpo acostumbra mucho a hacer. Pero recuerden, hermanos, mire lo que hizo Jesús en ese entonces. Le trajeron en la tarde-noche muchos que estaban endemoniados. Y tan solo el Señor dio unas palabras y eran liberados. Quedaron libres. Beneficio, quedaron libres. Pero no solo quedaron libres, amados hermanos, también vino muchos enfermos. Y cuando trajeron a los enfermos delante del Señor, ¿qué fue lo que sucedió? Pinco hasta pasel, hermanos, de calalik y tal de chameletique. Le cubik de chamel. Yo no sé si usted sabía que al ministrar o participar en la Santa Cena, si estás enferma o enfermo, el Señor puede usar los elementos y sanarte a ti. Yo no sé si lo sabías, pero nosotros, bendito Dios, lo hemos visto. Hemos escuchado de algunos hermanos, de testimonio de algunos hermanos. Yo venía dolorido, yo venía con mi mal de tal lado y a la hora de recibir los elementos sentí algo en mi cuerpo y de ahí ya no sentí más la enfermedad. Gloria sea al Señor. Entonces podemos comprobar, amados hermanos, de que el Señor tiene el cuidado de ti. Tú que estás débil, te quiere darte fuerzas nuevas. Tú que te sientes cargado, te sientes algo que te atormenta, te quiere hacer libre el Señor. Tú que has estado enferma, el Señor te quiere sanar. ¿Y cómo? Ahí están los elementos. Recuerdo, amado hermano, en el poco tiempo que ha estado con nosotros nuestro amado pastor, me ha tocado que acompañar en una o no sé, o 2 veces tal vez, de ir a ver a algún enfermo. Y dice el pastor, es necesario ministrar Santa Cena. Y se ha hecho. Y el Señor ha hecho lo que está en sus planes. Entonces, amado hermano,
La Santa Cena es de mucha importancia. El que cuando esté preparado no lo despreciemos, sino que aprovechemos la oportunidad. Aprovecharte oportunidad de que la chapa miltes me sacajo al tiqui hermano. Porque hichme ya katashanate aguipe. Porque ahí en el tasbaste vas a mirar al valle mes gocolil, valle mes luchahil, valle me bin aita coge el tapasel, pero sacates me sacajo al tiqui ya me ataja aguipe. Si tú te sientes débil, te sientes cansado, cansada, por todo lo que tú quieras llamarle, hoy el Señor quiere bendecirnos a esta mesa que tiene preparado. Y si usted te sientes cargado, te sientes que, o tú mismo te has dado cuenta que muchas cosas acostumbras a hacer y estás consciente que no está bien hacerlo, hoy el Señor nos llama a su mesa para que nos acerquemos y Él a través de esa mesa nos haga libre. Y si usted ha estado enfermo, enferma, y le has buscado y nomás no le has encontrado, y si no has buscado ayuda a otro lado, pero hoy estás y estás enfermo, dele la oportunidad al Señor para que Él sea el que se haga cargo de esa necesidad, porque lo puede hacer. Lo puede hacer el Señor, te puede sanar, te puede librar de la enfermedad para que tú ya seas un hijo feliz. Así es que, amada iglesia del Señor, yo sí te invito a que te pongas sobre tus pies y le pidamos la ayuda a nuestro Dios en esta mañana, antes de pasar a la mesa, porque dice el texto, cada uno examínese a sí mismo, dice. Por eso muchos duermen, muchos son débiles al tomarlo sin teasata isbahik teschie. Pero hoy que estamos con una oportunidad más, amada iglesia, platiquemos con Dios. Digámosle, Señor, tú conoces todo de mí. Porque delante de Él, amado hermano, todo está difícil. Ahí está, sí te está Dios. Pínate ya hasta pensaré. Pínate ya canop akalah kabale. Pínate ya capase. Banti ya shbehenat. Banti ya shlogat. Gilos te Dios. Pero ahora ini, amados hermanos, ya ante ya no pijotik tas tohol ya cambetik perdón ya kalut kahual. Chaybon taha wotante mule. Mas toho bon shukotik tas tohol te Dios. Y Dios me pasotik perdón. Y ya me lleva ta wipa wotan, amado hermano. Ya na te hay vaya vuelta ya shluh te va a dejar lek más bonita templo más shuisha kai. Pero más ate hichax ambele hate pukuje. ¿Quién es el que te dice ya no vayas a la iglesia? Recuérdate qué es lo que hiciste días atrás. Recuérdate lo que dijiste días, cómo te trató la hermana o el hermano. Es el enemigo que está buscando manera de cómo alejarte del Señor. Pero el Señor en esta mañana nos llama. Ven, yo te quiero dar fuerzas nuevas. Yo te quiero inyectar fuerzas nuevas porque te amo, si te cajo al tique. Cushata cotan, si te Dios. Aquí el último verso, ahí está pantalla allá. Tayiku vel te kinal te la yik tal bayel machatik. Ay, puku tayotanik shi. Das kopnash te cajo al tique. Lok bayel te chopol espíritu e hilik ta libre shi. Y bihichnish la yik tal bayel macha ay chamelik. Y te cajo al tique. Las lekuptes de shi. Ese es el Dios de quien estamos hablando. Ese es el Dios de quien nos llama a su mesa en esta mañana. Jate Dios desde aquí la mesa. Yahcaña colta ya. Yahcaña cabata wib. Yahcaña cagata libre. Yahcaña posta ya chite cajo al tique hermano. De verdad, hermanos, a mí me sorprende Dios. Porque sabe nuestras debilidades. Durante estas semanas, estos días, hemos sido tentados. Sabe, por supuesto, que estuvimos o caímos, amados hermanos. Estuvimos a punto de caer, si no es que caímos. Pero hoy Dios dice, ven, estemos a cuenta. Por eso hay algo texto Dios. Examínese cada uno a sí mismo. Oremos a Dios. Platica con Dios ahí en tu lugar. Dile, Señor, aquí estoy, en la condición en que me encuentro. Porque recuérdese que Dios sabe todo.
acercamos a ti para decir, Señor, que queremos acercarnos a tu mesa, pero no sin antes suplicarte el perdón de nuestros pecados, Señor, porque en diferentes maneras, en diversas ocasiones nosotros caímos, Señor Dios, o tropezamos, o estuvimos a punto de caer, Señor. Todo está delante de ti y por eso nos acercamos a reconocer, Señor, nuestras faltas, a reconocer nuestras debilidades, a reconocer delante de ti, Padre, que necesitamos de ti para ser libres de las cosas de la carne, Señor. Hemos venido delante de ti para pedir, para solicitar, para clamar, suplicar que nos sanes físicamente e espiritualmente, Padre bendito de la gloria, para que cuando tomemos de la copa, para que cuando tomemos del pan, Señor, Padre Santo, haga el efecto en nosotros, en nuestro cuerpo. Por favor te lo rogamos, por favor te lo suplicamos. Mis hermanos pueden pasar con los elementos y pueden tomar cada uno. Tome del pan, tome de la copa. Por favor, Señor, para que pueda sobrar en nosotros y que estos elementos, Señor, hagan los efectos en nuestro cuerpo, para ser, Señor Dios, renovado nuestras fuerzas, para que, Padre Santo, podamos ser libres, libres de toda carga, libres de toda atadura, libres de toda contaminación. Pero así como también si hay alguno de mis hermanos presentes están enfermos, puedan ver tu gloria recibiendo su sanidad, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús, límpianos, purifícanos en esta hora y ten misericordia de nosotros. Que me las saques de copa de hermano tank, o te me mago que mato mamesha ni caballo me hich pahalia saktik, pahalia tuntik de copa, pahalia tuntik de guaj, de señal de espaguetal de cajualtique. Qué bendición te ya viejo de Dios, saco de aquí la línea. Repito esta parte. Otros ya no tuvieron el privilegio de recibir la copa, de recibir el pan. Se adelantaron. Usted y yo, el Señor nos ha bendecido enormemente y nos ha permitido acercarnos a su mesa en esta mañana. Así es que no lo dejes pasar por alto. Mamesha, vas a despreciar, mamesha, te copa, te guaj, te chapamil, y un hichach naulantica, te juca, taluk, te cajualtic la yax bata milelta cruz, y un la yaguatic libre, y un la yaguatic yak, kushle hatic cuentas banterquinal. Tatzel tal coplacal, ahí va el machamaba las tahish cuel haicacalito. Mava la huishun te la sac de copa, te la sac de pane, porque la hikish bajen. Ay guay kish de hermano tactiques. Ay vaya la iglesia te chameli un te chamel te aitabanti lumaltique. Pero te esquejo jotic tote Dios es. Cananta y jotic toate Dios es. Hay un paso a aprovechar y hágame entregar misil te a condición tas toholte Dios es. Porque es no obsto que él te cajo al divino til hayate amado hermano. Hay un niche amados hermanos. Yo de verdad en esta mañana el Señor me ha inquietado. Muchos de los hermanos ya se fueron, se han adelantado en la presencia del Señor, ya no tuvieron la oportunidad. Pero usted y yo, que todavía el Señor nos ha dejado aquí en este mundo, nos da esta oportunidad. Así es que no desaprovechemos, recibamos de esta enorme bendición en participar en la mesa del Señor. Claro, antes cada uno se examine para que mamertaj multitas ojos Dios gloria al Señor. Hoy es un día de mucha bendición para esta casa, porque estamos en el banquete del Señor. Nos ha traído para que juntos comamos, para que juntos participemos, para que juntos nos acerquemos delante de ese Dios bueno que está al pendiente de ti día y noche. Me paja las tácticas de copas o de pantique que hermano está. Ayal botic de scop Dios estaba en 1 de Corintios capítulo 1 verso 24. Ayal, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Teshche Zakahik, Weanik,
ha igual ini ha me seña il te baketale te yayich echen tesel y te haye vuelta ya katsaki que hichme ya kana ulano ni kashi te kahualtike sácate a panta suela cabe que manotak kopotik Dios tatik Dios ya kaltik paye wokola waliun te lom kushot kotik tagotani wokola waliun te la wak echen la wak echen tesel te habak etale yun tas cuentas kushulon kotik agotan. Pero ahora ni cajual ya tú antes cotic te gua te has señail te has ich pasel señail te haba que tal cajual te vino digna o cotic te hao que as cham a te viejas costumbres te caem on cotic tas pasel cajual te hao que as cham te vinti bac te caem tas pasel te vinti más tú juntas así te cajual. Queremos morir a las cosas viejas, Señor, a los deseos de la carne y lo vamos a tomar, Padre bendito, la carne, Señor, y de esta manera estamos recordando también que esa entrega, esa ofrenda tan preciosa que nos diste en esa cruz, dando tu cuerpo a ser maltratado. Tú, testigo de Guají, amados hermanos, consumamos, tomamos del pan. Tomemos de la copa en la mano derecha y podemos levantarlo. Calala sube la teguaje, la sac de copa, ichlayal. Hay copa inija, señail te yachil chapil cop, te jate chichele te chien. Paso la naik, te jaye vuelta ya capaz y que kichme ya can naonik ashi. Hay una amados hermanos, te jaye vuelta ya sac de copa ini amados hermanos. Hayak nabel te junka alta el smal chichel te snitch an Dios de mayuxmul. Yuñascana ya cata libre, yuñascana ya otik kushle altex cuentas bastel kinal porque nada me chaspa mil me isha cobla liunas bata toja te hamule, pero tascaj te mahtanil te la yak te Dios te lachta cruz te snichane, no vaya tojish te amul, anas te me junco tantik aya chutik bail hasta que está llora il te ikelem. Padre bendito, por esa ofrenda tan preciosa que diste en la cruz al enviarnos a tu único hijo, a ese hijo sin pecado, sin mancha, derramó su preciosa sangre, Señor, para darnos nosotros salvación, para que nosotros ya no paguésemos nuestros pecados si creyéremos en Él, si creyéremos en ti y nos permaneceremos firmes hasta el final. Por esa ofrenda solamente te damos muchas gracias, papito lindo. Poco la cual Dios te achulnichane. Pero cajual la cual bocotic seña del nuevo pacto te chie. La huetic te guaje que hermano taja seña il te aiquiti cham te baquet yunte bink ayem tas pasele. Pero te calale akushik te copa eja seña il te aspasik declarar euk te junka akal ya chakushi notik bahel calale hasta yora il ya hasta taik au bahel te cajual tique. También simboliza la resurrección, así como calle tikis cobla el hermano taja. Hay muchas pastic consumir o pastic tomar copa tiki hermanos y después cada uno agradece a Dios. Calve con Dios da lugar. Calve con Dios da tu. Tus brazos y mi salvación.
regalo que nos has dado una vez más. Hemos recordado, Señor, que un día te presentaste para ser sacrificado por amor hacia nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, Espíritu Santo, por todo ello. Y hoy, Señor, nos sentimos muy contentos y muy agradecidos por esta gran oportunidad, Señor, el que nos hayas dado aún la vida, el poder acercarnos a la mesa y poder ser partícipe de ese banquete, Señor. Gracias, papito hermoso. O con la cual Dios está ti el espíritu te vino a la agua contigo tiempo de no pido contigo a la mesa. O con la cual yo estás pisil cajo a Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. De la